hacía 7 años que había caído en pecado, se había desviado de la voluntad de Dios. Amen. Hacía 7 años que el pueblo decidió seguir a Baal. Amen. Baal era un ídolo despreciable, un ídolo de los más malos que había en todo Canaán. Pero el pueblo de Israel había decidido abrazar a Baal como su Dios, como uno de sus dioses. El nombre Baal significa Señor. Y ellos habían adoptado al Dios Baal como Señor. Dios es un Dios celoso. Él es Señor de señores, el único Señor verdadero y el real. Y Baal estaba en el pico religioso, ocupando el lugar de Dios. Estaba, como siendo un impostor en la ciudad, tomando el lugar de Dios. Baalí en hebreo significa mi Señor. Y los israelitas, cuando se referían a Baal, le decían Baalí, era mi Señor. Entonces, Dios es un Dios que sí, Dios es compasivo, amoroso, pero Dios es un Dios celoso. Yes. Y no quiere compartir el corazón nuestro con nadie más. Yes. Pero uno de los problemas que encontramos aquí en Gedeón es difícil de manejar, porque Gedeón tenía su corazón correcto con Dios. Él entendía los problemas que pasaba la nación de Israel. Habían venido los abiezeritas, habían conquistado a Israel, habían sometido a la nación y los obligaban a pagar tributo. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, venían y se llevaban todas las cosechas, se llevaban todo lo que cosechaban y dejaban al pueblo sin nada, sin comida, los dejaban sin abastecimiento, y el pueblo quedaba en ruina, empobrecido, y no sabían cómo sobrevivir un año más. Así que cuando venía el tiempo de cosecha, pasaba el invierno, luego la primavera, y se acercaba el tiempo de cosecha, los israelitas hacían zanjas en las tierras y en los lugares para esconder la cosecha, para esconder el trigo, esconder la cebada, todos los granos que lograban, para que cuando vinieran los enemigos no lo encontraran y no se lo llevaran. Entonces Gedeón estaba haciendo ese trabajo. Estaba tratando de salvar toda la cosecha posible, porque sabía que venía el enemigo, porque sabía que venía arrasando con todo, a llevarse todo, y había que guardar toda la comida necesaria para poder sobrevivir. Venía el invierno y había que tener comida para la casa. Eso nos pasa, que no solamente tenía que tener para la casa, sino que tenía que tener también para toda la comunidad, para todo el pueblo que estaba necesitado. Y en eso estaba cuando se le acercó el ángel de Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Wow. ¿A quién buscó Dios? A Gedeón. ¿Quién era este Gedeón? Como lo estoy describiendo aquí, era un hombre de integridad, un hombre sano en su corazón, dispuesto a seguir a Dios. Pero era el hijo de un sacerdote de Baal. Joás, el papá de Gedeón, tenía la estatua de Baal en su casa. Noten ustedes que cuando Dios lo llama en el versículo 25, esa misma noche le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Dónde está ese altar? En la casa de tu padre. Ahí está. El padre de Gedeón era un sacerdote de Baal. ¿Y cómo entonces puede Gedeón mantener su fe? Viene de una familia religiosa pagana, pero Dios se le acerca al hijo de un sacerdote pagano, al hijo de un adorador de Baal. Toda la ciudad venía a la casa de Joás. O sea, en realidad lo que significaba era un gran negocio. Todo el mundo venía a la casa de Joás. Y yo pienso que un hijo de un sacerdote religioso, cuando ve todo eso, ve lo que realmente sucede, se da cuenta de lo que pasa, el negocio que implica tener una estatua en su casa, como la tenía Baal en la casa de Joás.
era un sacerdote de Baal. Dios llama a libertar a su pueblo usando un hijo de un sacerdote pagano. Wow, qué complicado esto. Gedeón sabía las dos cosas. Sabía, su papá era un sacerdote pagano y él conocía todo lo que hacía su papá. Cuando Dios dice que derribe el altar, Gedeón no se atreve a derribar el altar de Baal en el día. Espera la noche, porque él sabía que en el día estaban toda la gente ahí adorando a Baal, y si él se acercaba para hacerle algo a Baal, lo iban a apedrear o lo iban a matar a él mismo. Así que esperó hasta que todos se fueran ya cansados a acostar, a dormir. Cuando ya no había nadie en la casa, cuando todo estaba cerrado, entró con los hombres que conquistó y se fue y destruyó el altar de Baal, lo derribó. Y junto al altar había un poste de una imagen que se llamaba Acera, que servía como para iluminar, para darle la efervescencia y la imagen que Baal necesitaba. Y el Señor le dice: derríbalo, derriba el altar de Baal. Vean ustedes cómo dice: derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Córtalo y haz algo más. Edifica un altar para Jehová. Edifica el altar de Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. No en la casa de tu papá, no en la casa de nadie, sino en la cumbre de este peñasco. Aquí arriba. Aquí lo quiero. Aquí en la cumbre se va a ver de todas partes. Todo el mundo lo verá. Y hazlo como se debe hacer. Hacía 7 años que el pueblo de Israel se había desviado. Hacía 7 años que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo de los abiezeritas. Hacía 7 años que el pueblo estaba viviendo en miseria. 7 años de pecado religioso, 7 años de religiosidad, 7 años de todo eso que trae consigo la idolatría. La idolatría es una plaga espiritual que genera enfermedad, que genera esclavitud, que genera pobreza. La idolatría genera maldad, la idolatría genera inmoralidad, la idolatría genera todo ese tipo de daño que hay en el pueblo. 7 años. Pero algo pasa cuando Dios le da las instrucciones. Vea usted el versículo 25. Esa misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro. ¿Por qué le dice que tome el segundo toro? Él lo explica aquí. Porque este toro segundo tiene 7 años. Hacía 7 años el pueblo de Israel se desvió de Dios. Y hacía 7 años que el pueblo de Israel se había metido a la religión y había caído en la esclavitud. Pues hacía 7 años que Dios levantó a este toro, porque Dios sabía que 7 años después el pueblo iba a estar en miseria y necesitaban un toro para el sacrificio en el altar de Dios. Y no iban a sacrificar nada que había nacido bajo la esclavitud del pecado, sino algo que había nacido fuera de pecado, que estaba fuera del pecado, para que fuera el sacrificio perfecto. Y por eso remarca y dice: el toro, el segundo, ese tiene 7 años. A ese vas a usar para el sacrificio. ¿Cómo es Dios, no? De antemano prepara el sacrificio. De antemano Dios tenía previsto qué es lo que iba a usar para el sacrificio perfecto en el altar de Jehová, que pagara por los delitos y los pecados del pueblo de Israel. No es casualidad que Dios le dice: el toro, el segundo, ese que tiene 7 años, ese vas a usar. Amén. Cuando vemos las cosas desde esa perspectiva, nos damos cuenta que Dios tiene planes para nosotros. Sin darnos cuenta, Dios ha venido planeando nuestra vida, de manera que cuando llega el momento de operar a favor nuestra, ya Dios tiene todo preparado y nosotros nos quedamos simplemente anonadados. Decimos: ¿cómo pudo pasar así? ¿Qué fue lo que pasó? Dios tenía un plan. Y yo quiero estar en el plan de Dios.
Oh, gloria a Dios. Yo quiero estar en la dirección de Dios. Yo quiero estar en el lugar correcto donde Dios quiere que esté mi vida. ¿De acuerdo, amados? Pero Dios le dice también, mira, derriba el altar de la idolatría. Derríbalo. Porque eso es lo que hace Dios. Dios quiere derribar todos los altares que hay en tu vida, en tu corazón, en todo. Derríbalos. Y todo lo que está relacionado. Y una de las cosas que Dios le dice, mira, el poste ese que usan para la imagen de acera, quiero que lo uses como leña para el altar. Aleluya. Como que Dios quiere utilizar toda esa idolatría y quemarla en el altar. Es decir, ahora cuando se esté quemando en el altar se va a ver el poder y la gloria y el señorío de Dios. Baal no es Señor, Señor es Dios. Baal tiene dominio y control sobre esta familia y yo tengo control sobre todas las cosas. Baal puede ser Señor de esta casa, pero yo soy Señor de señores. Baal puede hacer todo lo que quiera aquí con esta familia religiosa, pero yo tengo control de todas las familias de la tierra y yo soy Dios nada más. ¿Está conmigo? Entonces, toma Gedeón la imagen de acera, la quiebra, derriba el altar y con la madera enciende el fuego para el sacrificio a Dios. Eso significa que Dios quiere que cortemos con el pasado. Tienes que cortar con el pasado. Si quieres ser algo en la vida, si quieres triunfar en la vida, si quieres una dimensión diferente, si quieres algo nuevo en tu vida, tienes que cortar con el pasado. El pasado es un pasado de religiosidad. Es un pasado de idolatría, es un pasado de inmoralidad, es un pasado de incertidumbre, es un pasado de muchas necesidades. Dios quiere que rompas con ese pasado. No más a ese pasado, no más a las cosas que me han hecho daño, no más a la idolatría, no más a la religión, no más a nada más de eso. Ahora soy hecho nuevo, una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La tendencia es siempre, cuando pasamos por tensiones y problemas, volver al pasado, a los viejos hábitos, a las relaciones que teníamos antes, a los hábitos que teníamos antes. Por eso es que Dios quería que derribara el altar, porque Él no quería que el pueblo de Dios volviera más a la idolatría con Baal. El culto a Baal había que erradicarlo, había que quitarlo. Dios no quería que el pueblo de Israel, cuando tuviera necesidades, volviera a Baal. Cuando estuviera pasando por aprietos, volver a Baal. Cuando estemos pasando por necesidad, volver a buscar a Baal. Nada de Baal. Derríbalo, destrúyelo, mételo y conviértelo en cenizas. Si Baal es Dios, que se defienda. Y si no, quémalo. Claro, el pueblo le dijo eso. Joás, el mismo sacerdote de Baal ahí, el papá de Gedeón, entendió la situación y dice, bueno, si Baal no se pudo defender a sí mismo, ¿quiénes son ustedes para venir a defenderlo? Si Baal no pudo ni extender las manos para defenderse, ¿quiénes somos nosotros para estar hablando a favor de él y defenderlo? Si Baal no se puede defender, ¡que lo quemen! ¡Que se queme! Diga conmigo, que se queme. Gloria a Dios, que se queme. ¡Quémalo! Oh, gloria a Dios, aleluya. ¡Quémalo! Gloria a Dios, El Espíritu de aleluya. Dios quema la maldad. El Espíritu de Dios quema la inmundicia. El Espíritu de Dios quema la religiosidad. El Espíritu de Dios quema la idolatría. El Espíritu de Dios
Dios quema el pasado, todas esas cosas que nos hacían sufrir, todas esas cosas que no nos permitían desarrollar nuestras habilidades, que nos mantenían ciegos, que no nos dejaban ver, todas esas cosas, quémalas. Oh, gloria. Quémalas. Tienes que quemarlas. No puedes dejarlas ahí, porque te van a hacer, si las dejas ahí, van a ser un traspiés, te van a servir de tropiezo. Cuando estés pasando necesidades, no va a aguantar la tentación de ir a buscar a Baal. Baal, ayúdame. Baal, socórreme. Baal, por favor, haz algo por mí. No, el pueblo de Israel tenía que entender, no más con el pasado, no más con las cosas del pasado, hay que dejar eso ya atrás. Pueblo de Dios, yo creo que lo que tenemos que aprender es que lo que ya no sirve más en el pasado, no va a servir más en el futuro. El pasado ya pasó. Lo que te pasó en el pasado, lo que hiciste en el pasado, lo que te hizo sufrir en el pasado, déjalo que se vaya. Dios trabaja de muchas maneras con nosotros porque siempre estamos buscando el pasado, recordando el pasado, añorando el pasado. ¿Qué es lo que tiene ese pasado de misterioso? Que cuando vamos por problemas y necesidades siempre buscamos para allá. Hay relaciones que pasaron en el pasado, hay que cortar ya con ellas. No más, se acabó eso. Hay que quemarlo. Esas relaciones que tuviste en el pasado te hicieron daño, te afectaron. Esas relaciones crearon en ti a una persona con inseguridades, crearon en ti una persona con dificultades. Esas cosas Dios las quiere sanar, esas cosas Dios las quiere quitar de tu vida, esas cosas el Señor las quiere transformar de tu corazón. Tienes que traerlas al altar de Dios. Por eso mira, ¿qué es lo que trajo el león para que le sirviera de madera? La madera de la religión. La madera de la imagen de acera. Tómala y úsala como madera para que se queme. Tienes que quemar todas esas cosas de tu pasado. Tienes que quemarlo y traerlo al altar. Déjalo que arde en el altar ahí. Amén. Usted me está entendiendo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. No puedes vivir entre hoy y el ayer. El ayer se fue. Algunos estudiosos de la conducta dicen que nosotros siempre tenemos la tendencia a tener buena memoria de las cosas buenas que nos pasaron en el pasado. Pero todo lo malo que nos pasó, no lo recordamos más. Solo recordamos lo bueno. Entonces, por eso cuando hablamos del pasado, siempre hablamos de las cosas buenas del pasado. Pero nos han pasado tantas cosas malas en el pasado y de esas no hablamos, no las recordamos, se olvidaron. Entonces, Dios quiere que no solamente recordemos lo bueno, sino que olvidemos todo, lo malo y lo bueno, todo lo que ya quedaba ahí rezagado, déjalo que se vaya ya.